De su canal de Laico a Laico, sean todos ustedes bienvenidos a este programa de reflexiones del Evangelio Dominical. Les saluda como siempre su gran amigo Jorge Gasca, ¿verdad? Y bueno, pues deseamos que nuestro Señor los siga llenando de bendiciones a ustedes, a su familia y en todos los lugares en los cuales ustedes se encuentren. También los invitamos, ¿verdad?, con este deseo ferviente de que se suscriban a su canal de YouTube de Laico a Laico y que nos sigan en nuestra página de Facebook, que también lleva el mismo nombre. Y bueno, hoy no es domingo, ¿verdad? Hoy no es domingo, sin embargo, para nosotros es importante el meditar sobre la pasión de nuestro Señor. Como ustedes ya lo pudieron ver en el título del programa, ¿verdad? Vamos a reflexionar sobre el Evangelio que se lee el día de hoy, Viernes Santo, ¿sí? Y en este Viernes Santo, bueno, pues conmemoramos de nueva cuenta en el Evangelio la pasión de nuestro Señor, recordando que el Domingo de Ramos, bueno, pues también se dio lectura a lo que viene siendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Domingo de Ramos no dimos la reflexión precisamente de la pasión porque la quisimos reservar para este día, y de lo que sí meditamos fue sobre el Evangelio, ¿verdad?, que se leyó cuando en la primera celebración, en la primera parte de la celebración, que fue cuando se bendicen, bueno, pues prácticamente los ramos. De ese Evangelio dimos nuestra reflexión para reservarnos precisamente esa reflexión del Viernes Santo y como que no repetir, ¿verdad?, la misma reflexión dos veces. Bueno, los invitamos, queridos amigos, a que escuchemos con atención el Evangelio de este Viernes Santo. Dicho esto, Jesús se retiró con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Donde había un huerto en el que entró él con sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se reunía allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los príncipes de los sacerdotes y fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Les dice: yo soy. En cuanto les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Para que se cumpliera lo que había dicho: no he perdido ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Pero Jesús dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que el Padre me ha dado, ¿no voy a beberlo? Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron.
y lo llevaron primero ante Anás, por ser suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás fue el que había aconsejado a los judíos: conviene que un hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pedro, en cambio, se quedó fuera, junto a la puerta. Salió entonces el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e introdujo a Pedro. La muchacha portera preguntó a Pedro: ¿no eres también tú de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Estaban allí calentándose los criados y guardias, que habían hecho fuego porque hacía frío. Pedro estaba calentándose con ellos. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he dicho en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me oyeron de qué les hablé. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, uno de los guardias presentes le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó: si hablé mal, da testimonio de lo que esté mal. Pero si bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro aún estaba allí calentándose. Y le dijeron: ¿acaso no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó de nuevo e inmediatamente cantó el gallo. De Caifás condujeron a Jesús al pretorio. Amanecía ya. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera, donde ellos estaban, y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Le respondieron diciendo: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie, para que se cumplieran las palabras que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entró de nuevo Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Respondió Pilato: ¿acaso soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Luego, ¿tú eres rey? Tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para eso vine al mundo,
para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Dicho esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y dijo, yo no encuentro en él culpa alguna. Es costumbre entre vosotros que os suelte un preso por la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces gritaron de nuevo, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y le hizo azotar. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo envolvieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían, «Salve, rey de los judíos». Y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir fuera y les dijo, ved que os lo traigo para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Salió entonces Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y les dijo, aquí tenéis al hombre. Cuando lo vieron los príncipes de los sacerdotes y sus ministros, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les replicó, tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, aún se asustó más. Entró de nuevo en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Jesús le respondió, no tendrías poder alguno sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Desde ese momento buscaba Pilato cómo soltarlo. Pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César. Pues todo el que se hace rey va contra el César.
Cuando Pilato oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Y dijo a los judíos: «Ahí tenéis a vuestro rey». Ellos gritaron: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Los príncipes de los sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que el César». Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Y se hicieron cargo de Jesús. Cargando él con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato escribió también una inscripción y la puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cercano a la ciudad. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Decían a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos: «No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Yo soy el Rey de los Judíos». Pilato respondió: «Lo que he escrito, he escrito». Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 partes, una para cada soldado, y la túnica, pues era la túnica sin costura, tejida toda ella de arriba a abajo. Por esto se dijeron: «No la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca». Para que se cumpliera la escritura que dice: «Se repartieron mis vestidos y han echado a suertes mi túnica». Y esto es lo que hicieron los soldados. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre:
mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la tomó consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre, y atando a una rama de hisopo una esponja empapada en el vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era el día de la preparación, para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, pues aquel sábado era un día grande, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y también al otro que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús y ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ni un solo hueso. Y también otra Escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor a los judíos, pidió a Pilato permiso para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fue, pues, y retiró el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que antes había ido a él de noche, trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron con lienzos y aromas, como acostumbran a sepultar los judíos. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido sepultado. Como era la preparación de los judíos, y por la proximidad del sepulcro, pusieron allí a Jesús. Una vez que ya que hemos escuchado este evangelio donde se nos narra todo el proceso de nuestro Señor, toda la sentencia hasta su muerte, bueno, pues el centro y culmen es la muerte de Jesús crucificado, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos señalar? Primero, bueno, pues el proceso de Jesús, en el cual pues están las divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo
o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo decisiones a propósito de él, hasta el punto de que la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque en una manera muy imperfecta. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés la multitud de sacerdotes iban aceptando la fe, y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de Jesús. Los fariseos temían que todos creerían en él y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando: es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte, como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie. Entregó a Jesús a los romanos acusándole de revuelta política, lo que le pondrá en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Por ello, los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipuladora y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. ¿Sí? El mismo Jesús perdonó en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apela a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el templo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo: su sangre es sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de la ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Por ello, todos los pecados fueron los autores de la pasión de Cristo. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás los pecadores mismos, que fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, de los que sumergen en los desórdenes y en el mal, ¿verdad?, que crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a una pública infamia. Y ya es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales.
y de los demonios no son los que le hacen crucificado. Eres tú con quien ellos has crucificado y los sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Por ello, la muerte redentora de Cristo en el designio divino de la salvación, bueno, pues se nos marca que Jesús, integrado según el preciso designio de Dios, bueno, pues se rescata este grandísimo aspecto, que la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar, en una desgracia, en una constelación de circunstancias, prevaleciente al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos de Jerusalén, ya que en su primer discurso de Pentecostés fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad, por tanto establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre de su gracia. Si verdaderamente se ha reunido esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Muerto por nuestros pecados según las Escrituras, este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, había sido anunciado antes en la Escritura como el misterio de la redención universal, es decir, de rescatarte, que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Maús, luego a los propios apóstoles. Dios le hizo pecado por nosotros. En consecuencia, San Pedro no pudo formular así la fe en el designio divino de la salvación. Habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin malicia. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo, manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte, al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, a quien no conoció pecado. Dios le hizo pecado con nosotros para que de alguna manera viniésemos a hacer justicia en Dios, en Él. Jesús no conoció reprobación como si Él mismo hubiese pecado, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento de la relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir que nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros, para que fuésemos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por ello, Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta en su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en nosotros, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados.
La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Jesús ha recordado al final de la parábola de la oveja perdida que este amor es sin excepción de la manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Afirma dar una vida en rescate por muchos. Este último término no es restrictivo y no es restrictivo, ¿verdad? Opone el conjunto de la humanidad a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por todos los hombres sin excepción. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Por ello, Cristo ofreció a su Padre, se ofreció, ¿verdad?, a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es oblación al Padre, el Hijo de Dios bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que le ha enviado. Al entrar en este mundo dice: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. En virtud de esta voluntad somos santificados, merced en la oblación que de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de la salvación, de su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre que ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora, para esto adelante. El cáliz me ha dado el Padre, no lo voy a beber, ¿sí? Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, dice: tengo sed. El Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, ¿verdad?, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en el silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión: servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Jesús, al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, significa que los amó hasta el extremo, porque nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino, que quiere la salvación de los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre, a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida, yo doy voluntariamente, ¿sí?, la vida. De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando Él mismo se encamina hacia la muerte. Por ello Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo en la cena tomada con los 12 apóstoles en la noche en que fue entregado. En la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros, sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. La Eucaristía que instituyó en ese momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús
instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. La agonía de Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Una vez que ya Jesús da esta última cena, bueno, pues el cáliz de la alianza que Jesús anticipó en la cena, al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación en manos del Padre en su agonía de Getsemaní, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús ora: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Expresa así el honor que representa la muerte para su naturaleza humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna. Además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta del pecado, que es la causa de la muerte, pero sobre todo está asumida por la persona divina del príncipe de la vida, de el que vive. Viventis assumpta, ¿verdad? Del que vive, al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre. Acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Por ello, la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Este sacrificio de Cristo es único, da la plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo, es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo, es ofrecida del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Por ello, Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia. ¿Cómo? Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Así, por la obediencia de un solo, todos serán constituidos justos. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó al pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Por ello, en la cruz Jesús consuma su sacrificio. El amor hasta el extremo es al que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de santificación. Al sacrificio de Cristo nos ha conocido y llamado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por nosotros y por todos, bueno, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Si en este aspecto, por su sacratísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación, enseña el Concilio de Trento, ¿verdad? Subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de la salvación eterna, y la iglesia verdadera de la cruz, cantando: "Oh cruz, ave spes única, salve, oh cruz, única esperanza", añadidura litúrgica al himno de la liturgia de las horas, Vexila Regis, ¿verdad? Por ello, nuestra participación en el sacrificio de Cristo
donde se da la cruz, es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todas las posibilidades de que en la forma de Dios solo conocida, ¿verdad?, se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por todos nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar un sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiados, ¿verdad? Esto lo realiza en la forma excelsa de su muerte, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Por ello, Jesucristo fue sepultado. Por gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y cuerpo. Durante el tiempo comprendió que entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso de los infiernos, a los infiernos. Es el misterio del sábado santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz el universo entero. Por ello, el cuerpo de Cristo en el sepulcro señala la permanencia de Cristo, ¿verdad?, que constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de la Pascua y el estado actual, estado glorioso de resucitado. Es la misma persona el que vive, que puede decir: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección de sus hijos, que entre la muerte, ¿verdad?, que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo según el orden necesario de la naturaleza, pero lo reunió de nuevo, una con otro, ¿verdad?, por medio de la resurrección, a fin de ser Él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en Él la descomposición de la naturaleza que reproduce la muerte, y resultó Él mismo el principio de la reunión de las partes separadas. Ya que el príncipe de la vida fue llevado a la muerte, es al mismo tiempo evidente que ha resucitado. Era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Aunque Cristo, en cuanto hombre, se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo su divinidad no fue separada ni de uno ni de otro, esto es, ni el alma ni el cuerpo, y por lo tanto la persona única que se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por una misma razón desde el principio de la persona del Verbo, y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. Ya lo dice San Juan Damasceno, ¿verdad? Por ello no dejarás que tu santo vea la corrupción, ya que la muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena, pero a causa de su unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, esto no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase, y por eso la virtud divina preservó
de la corrupción al cuerpo de Cristo. Lo dice ya Santo Tomás de Aquino. De Cristo se puede decir a la vez: fue arrancado de la tierra de los vivos, y mi carne posará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en la manifestación de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. La resurrección de Jesús al tercer día era el signo de ello, también porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Por ello, Cristo ha sido sepultado y nosotros hemos sido sepultados con Cristo, ya que el bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, que significa eficazmente la bajada de Cristo al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para la nueva vida. Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí con esta reflexión de este Viernes Santo, donde meditamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Los seguimos invitando, ¿verdad?, y deseamos que se suscriban a su canal de Laico a Laico, a la página de Facebook que lleva también el mismo nombre. Y bueno, pues los invitamos y deseamos que estén al pendientes de nuestras próximas emisiones y que compartan estos programas en sus redes sociales. Nos vemos en nuestro próximo programa. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Reflexiones del Evangelio Dominical. Nos ha regalado para seguir haciendo su plan. Temas de Cuaresma. De estos ejercicios cuaresmales programa Aprendiendo tu Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Noches Teológicas? De cuando hablamos de Magisterio de la Iglesia. Cada uno de nosotros para disfrutarlo, vivirlo. Síguenos en YouTube de Laico a Laico y en Facebook de Laico a Laico. Suscríbete. De laico a laico, compartiendo la fe católica.